cuenta de que las cosas no salen así como bajadas del cielo, sino que hay procesos. Y por supuesto, a ellos les interesaba borrar los 1500 años, pero, esos 1500 años, como dirán los obispos, con sus sombras y sus luces, pues hicieron surgir a personajes que no es que fueron, que dijeran, la iglesia los va a poner como santos y todo, pero también hay que conocer el proceso histórico de estos personajes. Y estos personajes básicamente lo que hicieron fue actualizar eh, el Evangelio. Eso lo hizo Francisco a su manera, con la pobreza, con la santa pobreza y ese acercamiento, esa mirada cosmoteoándrica, cosmos, el hermano sol, la hermana luna, la hermana tierra, cosmo, teo, Dios, Dios a través de Jesús, y ándrica, el hombre como persona pues limitada. Todo eso va creando también una reforma en el catolicismo. Eso mismo hace Domingo de Guzmán, eso mismo hace más adelante Teresa, Ignacio de Loyola. Todo va siendo como a través de... Y ahí se va formando una teología, ahí se va enriqueciendo la teología. ¿Qué quiere decir la teología? La manera de ir interpretando a ese Dios en las distintas generaciones. Claro, ya anteriormente se había hecho la patrística, la escolástica, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, y ahí había habido una formación, una interpretación en los siguientes siglos. Y habían surgido las ideas heréticas, o sea, cómo entendía cada comunidad a Jesús. Y entonces entraban los concilios a poner parámetros, no tanto para uniformar, sino para no tener tanta heterología, así, que sea tan etéreo, todo el mundo opinando, sino más bien una sola visión. Pero todo eso formó la teología, todo ese contexto histórico, todo ese tema de los concilios, todo ese tema de las herejías, de las distintas maneras de interpretar, era urgente tener una forma adecuada para el momento para que se fuera entendiendo y hasta que llega un poco Tomás de Aquino con una mente muy lúcida, un tiempo más cercano y entonces pues vamos viendo que los dominicos estamos celebrando en este tiempo los 800 años de su fundación, pero ya tenemos un poquito más después a Tomás de Aquino con toda su suma teológica, es decir, suma. Él trae toda aquella reflexión y todavía hoy, pero esa reflexión no parte de Jesús, parte desde Aristóteles. Y tenemos a Agustín que tenía una reflexión un poco más en relación a Platón. Entonces vamos viendo todo ese como esa bola de nieve que se va formando, va creciendo. Pero hoy, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy tenemos una generación diferente y decía, cuando se cortó la comunicación, decía, la pandemia es un momento de inflexión, es un momento donde también nosotros tenemos que tener una mirada creyente, ahí está la teología, una mirada donde yo no me puedo cerrar, sino que tengo que abrir con esa mirada cosmoteoándrica. Y entonces, más que ver que esta es una prueba que nos pone Dios, es como eso no parte del Evangelio. Lo que parte del Evangelio es lo que dice la carta de los Hebreos ayer. O sea, hay correcciones, pero ¿quién nos está corrigiendo ahorita? ¿Dios? No, posiblemente es el cosmos, posiblemente es la tierra, posiblemente hemos abusado, nos hemos excedido y en lugar de ser un momento dramático, fue una gran oportunidad para detenernos y reflexionar e interiorizar y bucear dentro de nosotros
para ver cómo es que nosotros estamos caminando en la historia, qué le estamos dejando a las generaciones siguientes. Entonces, todo depende de esa mirada que tengamos, si la tenemos miopes, porque el fundamentalista eso quiso, tenerla miope, solo en la letra. Pero la letra, ya se dan cuenta ustedes, ha sido interpretada generacionalmente. Entonces, toda esa riqueza es lo que se llama teología. Y entonces vamos a ver las distintas interpretaciones, por supuesto, y vamos a entender por qué salen esas distintas interpretaciones. Algunas van a ser temas doctrinales, por ejemplo, Oriente y Occidente, dos formas de pensar totalmente distintas, porque Oriente tiene su forma y Occidente tiene su forma. Entonces va comprendiéndose esa ruptura que se va a llamar cisma, ¿verdad? Un cisma. Y así vamos viendo a través de la teología. Pero una cosa importante, cuando uno conoce de verdad la teología católica, uno se da cuenta que es lo más bello que hay en el mundo. Es la interpretación de Dios más hermosa que puede, no hay otra interpretación más hermosa en ninguna religión, ni en la budista, ni en la hinduista, ni en la misma judía, porque la judía se quedó sin ese personaje maravilloso de Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret con esa mirada cosmoándrica, con esa mirada en conjunto de lo que es Dios Padre de la humanidad, de lo que es el ser humano, hermano. Hoy la pandemia nos hace ver eso, que somos todos vulnerables a lo mismo. Y luego el cosmos, maravillándose él de toda la creación, esa mirada cosmoteoándrica es la que posiblemente hoy podemos recuperar con esta pandemia y darnos cuenta que este momento iba a llegar en procesos lentos. Lo que hizo la pandemia es acelerar esos procesos y llegó de sopapo. Bueno, pero podemos sacar muchas cosas positivas de eso con una mirada maravillosa que es la teología católica, que ya les digo, conocerla y entenderla es lo más máximo que puede haber de cualquier otra teología, de cualquier otra ciencia, de todo lo que ustedes quieran ver, de la astrología, de todo lo que ustedes quieran ver. Ustedes ven la teología verdaderamente, cómo era la visión de los antiguos, cómo miraban ellos la naturaleza, el cosmos. Fíjense que cuando ustedes se quedan, por ejemplo, en un pasaje de Abraham, viendo el cielo estrellado, por ejemplo, y ustedes hoy salen a la calle o a su patio y, ay Dios, ven 5 estrellitas por ahí. ¿Qué se hicieron todas las estrellas? Que ya ese cosmos ya no nos habla porque vivimos encerrados, porque ya no podemos ver más allá, ya no hay árboles, ya todo, o sea, si algo está poniendo a prueba, acuérdense, no es exactamente Dios, es la Tierra, es el planeta, se ha usado, nos hemos, ¿qué dijera yo?, excedido en absolutamente todo. Nos hemos sentido dueños del planeta y no era eso. Henchid y multiplicar la tierra y gobernarla. Esa es la palabra del Génesis. Y nosotros lo que hemos hecho es destruirla. Entonces, piensen un poquito y esa ya es teología. Pero ya es una teología con una mirada cosmoteoándrica. No sé qué les parece, si vamos o no vamos. Totalmente de acuerdo, si lo estamos viviendo. Claro. Entonces ahí es donde ahí vienen entonces que nuestra formación teológica es una formación que nos puede dar hoy una mirada creyente y una lectura creyente de lo que estamos viviendo ahorita, porque ya se dieron cuenta, hay una lectura política, hay una lectura social, hay una lectura de salud, hay muchas lecturas. ¿Cuál es la lectura creyente? ¿Que Dios nos está castigando por los abortos, por esto, por el aquello?
que Dios nos está castigando porque el Papa puso a la Pachamama en el Vaticano, que es un castigo de Dios por esto y por aquello. Si Dios ya sabe cómo somos nosotros y Él nos hizo, no tiene necesidad de estarnos castigando. Ya en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, 7, 8, ya está dicho. Desde la niñez, o sea, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque se dio cuenta. Acuérdense, esa es una manera antropo, o sea, una manera humana de hablar a Dios. Porque ya Jesús va a decir claramente, a Dios no le ha pesado nunca nada. Dios ama a la humanidad más que nada. Ahí vemos dos ideas que se contraponen. Entonces, la teología es que vamos entendiendo, esa idea era muy primaria y necesitábamos a Jesús que nos revelara de que ese Padre no nos castiga. Habrán correcciones, por supuesto, porque decía la carta a los Hebreos ayer, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Pero nunca nos va a poner en un lugar donde la gracia no nos alcanza. Nunca. Porque un padre nunca haría eso, más un padre bueno. Un padre nunca lo va a poner a un hijo a hacer algo que él no puede hacer. Nunca lo va a hacer. Entonces, menos Dios. Entonces, esa mirada es la que se va formando y la que Jesús lleva a la plenitud. Esa es teología. Y entonces nosotros tenemos por fuerza que ir viendo los contextos históricos, incluso del budismo, del hinduismo, que serán cosas, como dirá el ecumenismo, tendrán cosas muy bonitas que dicen y prácticas que acercan a la gente a esa realidad Dios. Pero ninguno tiene a esa figura sublime de Jesús, porque esa figura es la encarnación del amor. Entonces, el verbo se hizo carne, o sea, ese Dios que está afuera, ahora se hace carne, viene para habitar entre nosotros, para habitar entre nosotros. Entonces, ese tema y la teología no termina diciendo, bueno, y se subió al cielo y allá está sentado a la derecha del Padre. No. Entonces ahí viene la celebración eucarística. Esa celebración te dice, te fuiste pero te quedaste, porque el reino de Dios está entre nosotros. Y ahí está el Evangelio de hoy. El reino se esparce de dos en dos, llevándolo a Él, pero obviamente primero viviéndolo a Él, porque yo no puedo llevar algo que no tengo. Entonces, todo ese sentido es la teología. Todo ese sentido esperanzador, todo ese espíritu, ese sentido de un futuro. No es ese futuro como lo ha tomado la gente, esto es malo y la vida que viene es eso ya no le interesa a nadie le interesa irse al cielo si esto aquí es una desgracia. No sé, ya nadie. Habla así a los jóvenes y ya no quieren oír nada. Ya estuvo, ya, bueno, pues si te quieres ir, ándate, pues. Porque es cierto, qué bien esa vida, pero nadie está haciendo cola para irse ahí. Y ahorita en la pandemia ruega que no se mueran. Entonces, ¿cómo es esa incoherencia? ¿Es tan buena la otra vida que hay que irse o hay que quedarse aquí aferrado? Esas incoherencias no nos ayudan. Y no nos ayudan porque no hemos entendido La teología es una forma de interpretar a Dios en nuestra historia y nos va ayudando siglos, pero esos siglos nos ayudan para hoy tener nosotros una visión lúcida ante los acontecimientos que vivimos hoy. Y entonces en esos acontecimientos nosotros tenemos que dar una lectura real, concreta, donde se vea a Dios luminoso como Él es, dador de vida como Él es. Fíjense algo que yo no sé si ustedes han pensado. El virus es vivo, está vivo. El virus está vivo y muta, o sea, cambia. Está requete vivo, con toda la fuerza y toda la energía. Interesante, interesante, porque Dios es vida y el virus está vivo.
Fíjense, solo fíjense ustedes. Entonces, es un tema, la teología es un tema para centrarse, ir navegando en ese misterio de Dios, por supuesto, sabiendo que jamás lo vamos a abarcar en la plenitud, por supuesto. Pero eso no va a decir que es un muro inalcanzable. No, yo voy a navegar sin poderlo alcanzar a la plenitud, pero me voy a ir adentrando, me voy a ir adentrando. Y en la medida que me voy adentrando, voy entendiendo, me voy acercando a la luz. Y lo que celebramos el martes, ¿verdad? El día de Candelaria, pues esa luz pues no solo me ilumina a mí, sino que ilumina a los demás. Es bellísima la teología católica. Es bien importante que la comprendamos para poder nosotros pues pues apoyando a las otras personas que ante las enfermedades, ante las circunstancias adversas, no tienen esperanza. Y no tiene que ser un discurso, tiene que ser algo vivo, verdadero, igual que el virus. Tiene que ser tan vivo y verdadero como el virus. No sé si ya las llamaron porque son las 10:02. Voy a ver. Precisamente como hoy tenemos aquella clase que nos invitaron, que es la pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento. Ajá. Iba a empezar Verónica un poquito antes para terminar, porque siempre terminaba 12:30 y ya no entrábamos. No sé, y Ana Lucía está ocupado dando contestación a la gente que quiere ingresar a los cursos, así que no nos ha podido ni acompañar y está ocupada. Pero las que tienen ahorita clase, pues ya acérquense, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces, ya habiendo dado todas estas pautas para comprender la teología, yo creo, no sé qué dicen ustedes, pero yo creo que ya sí podemos entrar de lleno a nuestro cartapacio, ¿verdad? Sí. Pues mira, yo creo que el primer capítulo lo manejaste de una manera que cuando yo lo leí, todo me quedó, no todo, ¿verdad? Porque soy alumna, me quedó mucho más claro. Y ahora estoy viendo que el segundo tema es la creación, que tiene que ver con todo lo que nos estás explicando ahorita, ¿sí? Ok, entonces, ya como veo que ya leyeron el primer capítulo que habíamos dicho, que la lectura que ustedes hacían, ya luego en la clase, ustedes preguntaban y ya se hacía una especie de diálogo comunicativo para ir enriqueciendo tanto las dudas como ir junto con el texto, pero más bien ustedes leyendo y aportando que no me quedó claro, yo entendí esto me confunde un poco, esta palabra no la conocía, cosas así, ¿sí? Entonces empezamos la semana entrante y gracias, Gaylin, empezamos con el capítulo 1 la semana entrante. Dudas, preguntas, muy bien. Y si abarcan el 2, si sienten que en el 1 no hubo mucho problema y ya vamos al 2, pues avanzamos. Okay. Oye, Gaylin, te puse un recadito, un mensajito, ahí lo lees. Ok, ahorita. No, te lo puse en la mañana, creo que al salir de misa, que nos están pidiendo las que estábamos comprometidas con la orden Franciscanos de María, que no está llegando nadie. Ahí lo lees. Ok, ahorita lo voy a hacer. leer. Betsaida, la verdad que todo lo que hablaste hoy deja mucho que pensar, ¿verdad? Y de reflexionar. Porque son diferentes puntos de vista que uno a veces no había contemplado. Ajá. Y eso es teología. Hay que pensarlo y repensarlo. Y eso es teología. Eso es teología. Eso es teología. Pensarlo, ya vamos encachando bien qué es la cosa. Con una mirada cosmoteoándrica, o sea, una mirada en conjunto. Ok. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsaida. A ti, muchas gracias. Por todo. A ustedes, muchas gracias.